El Señor les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a comenzar en esta noche otra conferencia, la conferencia número 2, Gloria a Cristo para siempre. Saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros. Y mi nombre es Elba Toledo, soy pastora retirada de esta iglesia y fundadora del Instituto Bíblico y Ministerial Raíces. Ese instituto tiene un seminario que es el que vamos a tratar a continuación. Damos las gracias a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan para traer esta conferencia. Vamos a orar, amado. Señor eterno, Dios de bondad, Dios de misericordia, venimos a ti en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Queremos pedir, Dios, tu bondad, tu misericordia. Queremos rogar, Señor, que tú estés con nosotros. Padre mío, yo te quiero pedir, Señor, que tú seas conforme a tu voluntad, Señor, glorificándote, que nos ayudes y nos libres del error, que nos des la inteligencia y la gracia para traer la enseñanza y que los hermanos puedan ser edificados, nosotros también. Por Cristo Jesús oramos, con acciones de gracias. Amén. Pueden quedarse de pie, vamos a buscar en la Biblia en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Como punto de partida para esta conferencia leemos empezando en el verso 24 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Vamos a dejarlos hasta ahí. Pueden sentarse, amados. Y esta noche vamos a comenzar lo que hemos llamado la parte 1.1, porque esta parte continúa con el favor del Señor la semana siguiente, y es sobre las señales. Amén. Vamos a estar hablando de las señales esta semana y la próxima, y queremos que ustedes vean, bendito Dios, en esta parte que comenzamos hoy, que las señales están en tu Biblia. Las señales en tu Biblia. Y el segundo punto que vamos a tocar es la clasificación y orden de esas señales, o sea que las vamos a organizar. Y vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar en esta noche. Ya la semana pasada íbamos corriendo, íbamos a prisa, dando una introducción para que todos pudiéramos tener un trasfondo. Pero ya hoy comenzamos a un paso un poco más lento. Amén. Lo primero que queremos ver es esta parte. Las señales en tu Biblia. Y es importante porque la gente de hoy día no quiere estudiar las escrituras. Amados, y las señales están en esa Biblia y tenemos que buscarlas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora la pregunta es, ¿dónde en la Biblia vamos a encontrar estas señales del fin? ¿Dónde? Esa es la pregunta, gloria a Dios. Pues las vamos a encontrar en los libros de los profetas mayores y de los profetas menores del Antiguo Testamento. Los mayores son los libros grandotes como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los pequeñitos, Oseas, Jonás, los que ustedes conocen. En esos libros hay fragmentos, hay porciones, hay pasajes completos sobre las señales. También Jesús nos habla de ellas en 3 de los evangelios.
en las epístolas y los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros autores del Nuevo Testamento. Son muchos los pasajes, ¿se fijan? Y no podemos traerlos aquí porque son demasiados, pero vamos a traer fragmentos y lo más relevante para beneficio de todos nosotros. Hemos encontrado al menos 4 clases, ¿ok?, de estas señales. Así que usted se pone sus binoculares o busca su lente de aumento, porque vamos a buscar y vamos a encontrar, amado, gloria al Señor, que vamos a empezar, antes de seguir adelante, marcando algo bien importante, y es lo que confunde a muchos cristianos. Yo misma por muchos años enseñando esto, año tras año, me rascaba la cabeza porque decía, pero es que espérate, si esto es así, ¿por qué esto otro no concuerda? Y es que se nos olvida algo. Dios tiene un trato especial con Israel, su pueblo escogido. Lo hablamos la clase pasada, ¿recuerdan? Pero entonces, una vez que llega el Señor, hay un trato especial ahora, que es bajo la sangre de Cristo, a todos los gentiles y judíos que quieran recibirle y creer en su nombre. Pero a la hora de llegar los juicios y el tiempo del fin, nos confundimos porque hay cosas que son solo para Israel y hay otras que son para todo el mundo. Así que de tiempo en tiempo me va a ver, o me va a escuchar más bien, haciéndole la aclaración. Amén. Vamos a tener la primera señal que vamos a considerar en esta noche, y se llama la señal clave. Es la señal trascendental, es la señal que marca el tiempo de la historia. En otras palabras, sin esta señal las demás no van. Miren cuán importante es. Gloria a Dios. También vamos a ver señales que tienen que ver con el carácter del hombre caído. El hombre caído, pues obviamente todos los hombres, después de que Adán y Eva pecaron, tienen el pecado y son de una naturaleza caída, pero los que hemos venido a Cristo, otra es la historia. Ahora somos nuevas criaturas, amén. Gócense, digan amén ahí. Bueno, gloria a Dios. Pero entonces hay unas señales del carácter del hombre caído, porque la mayoría de la gente no conoce al Señor, no sirve al Señor, y en el mundo se va a ver la influencia del hombre caído, de su carácter, de su mal manejo que ha hecho de lo que Dios le entregó un día, la creación. Vamos a encontrar otras señales que las menciona Jesús en 3 de los evangelios. Y vamos a ver señales que son tan importantes porque permiten el logro y el avance del resto de los eventos del fin. Amén. Vamos a intentar presentar las señales en cierto orden, pero no siempre es claro ver el orden de los eventos. Ok. Así que vamos a esta primera. Gloria al Señor. Es sumamente interesante porque esta señal clave se le dio al profeta Daniel. Miren lo que dice en Daniel capítulo 12, verso 7, la segunda parte. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Recuerdan que hablamos de dispersión? Que quería decir que alguien era llevado cautivo fuera de su tierra, lo que le pasó a Israel por pecar. También dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Es el pueblo de Israel. Y es santo no porque sean bien buenos, es santo porque es el pueblo que Dios escogió. Y lo que Dios coge lo santifica. Y aunque pelee con ellos como contigo y conmigo cuando somos cabezones, pero somos el pueblo santo de Dios, ¿verdad? Amén. Y Israel es el pueblo escogido. Amén. De manera, amados, que podemos ver Israel
es el reloj de Dios. Por eso no podemos separar del todo a Israel de la iglesia, porque lo que pasa en Israel repercute en todo el mundo y afecta a todo el mundo, incluyendo a la iglesia. Amén. Pero mire qué interesante, para que ustedes vean cómo Dios tiene una unidad de pensamiento perfecta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tenor bíblico? El tenor bíblico, que quiere decir la unidad del pensamiento de Dios, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, que no se contradice y no cambia. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo en acción ahora. Se le dijo esto a Daniel, y yo quiero que usted entienda lo que esto significa. Esto lo que quiere decir es que tan pronto este pueblo, oiga bien, cuando se acabe la dispersión de este pueblo, entonces todas estas cosas van a ser cumplidas. ¿Y qué son todas esas cosas? El que lee el libro de Daniel, especialmente los capítulos 9 y el 12 en particular, que es el que estamos citando, está hablando del tiempo del fin, eventos del fin. No se van a cumplir, no van a empezar hasta que el pueblo de Dios deje de estar dispersado. Fíjense la palabra poder. Dice el poder del pueblo santo. ¿Por qué? Porque es un pueblo establecido con gobierno, es una nación. No es el pueblo, por decir, los puertorriqueños, los salvadoreños. No, estamos hablando del Salvador, o sea, la nación. En este caso, Israel. ¿Ven? Seguimos adelante. Vamos a ver ahora dos profetas que confirman que esto es cierto, que eso no se lo inventó Daniel. Vamos al primero. El profeta Isaías, y usted va a ver que dice 769 antes de Cristo, AC. Los números, mientras más alto, cuando son antes de Cristo, mientras más alto, más lejanos. Mientras más pequeñito, más cerca de nuestra era. Amén. Y podemos ver que Isaías en ese tiempo fue que ministró. Y en ese ministerio Dios le da esta profecía. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es hermoso porque Dios le está diciendo en esta profecía al pueblo de Israel que va a permitirle que volver a nacer, volver a salir, a surgir. ¿Por qué marqué Sión en amarillo? Porque hay gente que no sabe. Sión era un monte, y era un monte que pertenecía a un pueblo pagano llamado los jebuseos. Y estos paganos jebuseos estuvieron allí hasta que llegó David y conquistó a Sión. Cuando la conquistó, la llamó fortaleza. ¿Y la llamó qué? Ciudad de David. Desde entonces fue parte de Israel, pero de forma poética se le llama Sión, porque ese es su origen. Y usted va a escuchar en las profecías, para que cuando usted lea su Biblia entienda que a veces dice Sión y se está refiriendo a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Dios. ¿Amén? Vamos a ver al segundo. Ok, aquí vemos que Ezequiel es mucho más cercano a nuestro tiempo, porque su ministerio fue del 593, se estima, ¿verdad?, al 573. Y fue contemporáneo hasta cierto punto con Daniel. Cuando Israel, lo que quedaba de Judá, fue llevado a Babilonia, Ezequiel fue primero, y allí estaba teniendo su ministerio. Pero Ezequiel estaba en el campo, y se habla mucho del río Quebar.
en las afueras, mientras que Daniel estaba en la ciudad, en la capital del reino. Entonces, a este Ezequiel, Dios le da una experiencia tremenda. A Isaías le dio la profecía, a Ezequiel lo movió en el espíritu y lo llevó a un lugar donde vio un campo abierto y muchos huesos secos. Los que son familiarizados con esta profecía saben. Y él estaba impactado con los huesos secos que veía, y el Señor le habla y le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Y él le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, yo no sé. Para hacer la historia un poco más corta, el Señor le manda a profetizarle a esos huesos para que vuelvan a la vida. Y esos huesos empiezan a juntarse uno con otro, a subir tendones, músculo, piel, pero estaban muertos en el piso tirados. Entonces, él vuelve a decirle a Ezequiel, profetiza. Y entonces sopla de los 4 vientos de Dios espíritu sobre esos huesos. Y la palabra nos enseña que los huesos vuelven, se incorporan vivos y se forma un ejército grande. Imagínense el impacto para Ezequiel. Yo estaría a punto de correr ya. Quizás ya me caí. Es algo bien tremenda esta experiencia. Pero entonces, mire lo que dice el Señor a Ezequiel después de todo eso. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahora no empiece a pensar que literalmente todos los que murieron de Israel salieron de las tumbas y que esa es la profecía. No. La profecía está hablando de que el pueblo que cayó, que fue destruido, que se dio por todo eliminado, va a surgir otra vez. Y miren si es clara la profecía que termina diciendo, y os traeré, a la tierra de Israel. ¿Están viendo cómo se complementa la escritura? Por allá Isaías, por acá Ezequiel y Daniel en el medio. De manera que, recuerdan que la clase pasada hablamos de que Israel cayó, fue destruida del todo en el 587 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Pasaron miles de años. ¿Y qué pasó? Vuelve otra vez. Dice, obviamente esto está en los registros de historia. El 14 de mayo de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a Israel como nación otra vez. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Dios cumple. Cuando Dios habló, si Dios habló, se va a cumplir. Hay gente que andan diciendo, Jehová me ha dicho, pero si Jehová te dijo, se va a cumplir. Y lo vemos aquí. Se cumplió, Israel vuelve a surgir. ¿Saben por qué es tan importante esto? ¿Por qué la destacamos como lo que va por encima de todo lo demás? Porque Israel tiene que volver a figurar en el mapa. Tiene que ser parte de este mundo otra vez como nación antes de que el tiempo del fin llegue completamente. Entonces, podemos ver, bendito Dios, que israelitas de todas partes del mundo están llegando a Israel. Han comenzado a regresar. ¿Se acuerdan? Fueron dispersados. Y el proceso es largo. Llevan años regresando. Y esos son los conflictos que vemos en las noticias todo el tiempo. Porque sus enemigos no quieren que Israel vuelva a su tierra.
Y no solamente eso, ellos llegan y no llegan para arrimarse, ellos llegan para buscar por las genealogías de sus padres, ¿dónde es mi tierra? Dámela de nuevo y ahí voy a construir. Así está esto. Gloria al Señor. Y hay muchas organizaciones que ayudan al pueblo de Dios a regresar. En la conferencia pasada estuvimos explicando que cuando el Señor introduce al Señor Jesús en el mundo, al Mesías, dijimos que entonces se echó a caminar, ¿se acuerdan? El reloj de Dios. Pues ahora con esto, el reloj que se echó a caminar ya es como cuando vamos a celebrar la despedida de año. Empezó la cuenta regresiva, así de adelantado para efectos de Dios, no de los hombres, está esto. Empieza una cuenta regresiva con Israel. Vamos a ver ahora otra clase de señales. Estas señales son sobre el carácter del hombre caído en el tiempo del fin. Nos pudimos dar a la tarea de buscar señales mencionadas por los apóstoles, mencionadas en distintas partes, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos dejan ver cómo es la conducta y el carácter del hombre en el tiempo del fin. Y usted, mientras vamos pasando, usted mire a ver si lo que usted está viendo aquí ahora no le parece muy familiar. ¿Ok? Apóstatas. Apóstata no es el que se equivocó y cayó sin querer. No es el que se extravió por culpa de la hermana Patti. No. El apóstata es el que quiso, después de conocer, volverse atrás. Por eso para el apóstata no hay vuelta atrás en el Señor. Porque una cosa es tú queriendo servir a Dios fallar, y otra cosa es tú menospreciar el sacrificio del Señor Jesús e irte al mundo a hacer y a deshacer. O dejar lo que tú sabes que es la verdad por abrazar la mentira porque te permite hacer lo que quieres. Así que vamos a encontrar, amados, que Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Concupiscencia lo que quiere decir es los apetitos de tu carne, aquello que te ala de tu propia carne. Cuando dice vendrá tiempo, lo marqué, porque fíjese que no dice en los postreros tiempos, no dice y en el tiempo del fin, pero está diciendo sí, que va a venir un tiempo que todavía no había llegado. Y cuando ese tiempo llegase, la gente ya no va a querer sufrir la sana doctrina. Las iglesias se están vaciando, porque la gente quiere hacerlo, perdón, con respeto a los amados que están allá y los de aquí, quieren hacer lo que les da la gana, vivir un evangelio cómodo. Y si yo diezmo, me dejas en paz. Me tienes que cortar, o sea, darme oportunidad. Y quieren comprar a Dios y quieren hacer su propia voluntad. De manera que empiezan a querer oír y aquel que les habla lo que quiere oír, por allá se van. Entonces dice que apartarán de la verdad del oído. La verdad, Cristo Jesús, el Evangelio. Y se van a volver a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos, mentiras, inventos de hombre. En otra carta que fue primera que esta, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin equivocación, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo estamos viendo? Claro que sí. Bendito Dios. ¿Qué más vamos a ver? Burladores. Antes usted se paraba a predicar
y alguien hacía así y usted se daba cuenta que no quería estar ahí, que no creía lo que usted decía, pero respetaba. Pero ya eso no está. Ahora te gritan en la calle delante de todo el mundo: mira, cállate, mentira, se burlan. Y ahora ven acá, y si va a venir Cristo, ¿por qué no ha llegado ya? Todas esas cosas con una falta de respeto abierta, sabiendo primero esto, que en los postreros días, otra vez se aclara, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento, venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tremendo. Otra cosa que distingue el carácter del hombre caído en este tiempo. Y usted dirá, ¿qué? ¿Se acuerdan que dijimos que entre las religiones la que figura como número uno y más grande es la cristiana? Ajá. Pero de entre ese grupo tan grande, ¿quién es quién? El Señor sabe. Y hay muchos falsos creyentes en este tiempo. ¿Cómo tú sabes? Ahí tienes todo eso. También debes saber esto, que en los postreros días, está hablándole otra vez Pablo a Timoteo. Timoteo, un pastor joven a quien Pablo está entrenando y le está enseñando a llevar adelante a la iglesia en la santidad que Dios demanda. Dice: vendrán tiempos peligrosos. Vamos a ver en qué estriba el peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tome nota: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No importa que sea un viejo y que sea mayor, a los padres hay que honrarlos. Okay. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, la lista es larga, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estás viendo que si tú quieres saber cómo tú estás espiritualmente, aquí tienes un espejo donde mirarte, donde yo mirarme y saber si yo estoy flaqueando y resbalando un poquito hacia donde Dios no me quiere, porque los que no sirven a Dios, los que son falsos, hacen todas estas cosas y no les duele. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es interesante. No tienen afecto natural. Allá se cayó este enfermo y yo mirando, pero no me importa porque no fui yo la que me caí. A él le duele, pero como a mí no me duele. No hay afecto natural, no se respeta la vida, no se valora. Es como decir ahora, como dice la gente para justificar el aborto: eso todavía no está vivo, eso es un feto. Fíjese que dice implacables. Hay gente que son completamente descontroladas, que se dejan llevar por sus impulsos. El creyente se controla a sí mismo y no da rienda suelta a los apetitos de su carne, porque hay una batalla contra esta carne. Dice intemperantes, porque son personas que se van a extremos. El temperado sabe medir hasta dónde llegar. El intemperante da rienda suelta a extremos que sabe que no son los mejores. Infatuados, gente que están como engreídas con ellos mismos, se creen que se lo merecen todo. Creo que cogieron la idea. Amén. Vamos a ver otras señales relacionadas con el hombre caído, con el carácter del hombre caído, que no están escritas en la Biblia. ¿Recuerdas que los llevé a la Biblia? Dije, las señales están en tu Biblia. Pero hay otras señales que no están, pero cuando usted las ve, sabe buscar cómo encajan con lo que sí está escrito en la Biblia. Creo que me entendió.
Vamos a ver. Lo que pasa con el hombre que está separado de Dios, el hombre que le da la espalda a Dios. Mire cómo pasa esto. La Biblia dice en Romanos 1 que esta gente conoció a Dios. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Venimos al Señor, le conocemos, pero si no le glorificamos como a Dios, no le damos gracias y nos envanecemos en nuestro razonamiento, nuestro corazón se va a entenebrecer y dañar. Se va a tornar como una piedra. Y empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión y no le permitimos a nadie que nos corrija. Y nos hacemos necios. ¿Ok? Conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios. ¿Cómo tú glorificas a Dios? Tú glorificas a Dios obedeciéndole. Tú glorificas a Dios cuando la Biblia dice que tú no mientas y tú te esfuerzas para no mentir. Cuando la Biblia dice que no calumnies y tú te esfuerzas por no calumniar. Cuando tú amas a Dios y le quieres servir, tú estás glorificando a Dios. Amén. De manera que la ambición y el desenfreno del hombre caído lo lleva a destruir la creación. Lo lleva a destruirse a sí mismo. ¿Lo quieren ver? Vamos a verlo. Miren la contaminación ambiental. Miren lo que el hombre hace, lo que tú y yo estamos haciendo. Esto es el mar. Por favor, por amor a Dios, este es el mar. Y esto es una montaña de llantas. Yo lo traigo porque a veces hasta tú y yo no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Miren la pobre tortuga enredada. Aquí hay una tubería y está saliendo, ¿qué? Desechos tóxicos y la pobre tortuga otra vez la vemos ahí. ¿Qué come la tortuga? ¿Qué comen los peces? ¿Cómo se afectan? Y ese pez después tú y yo no los comemos. Y después preguntamos por qué hay tantas enfermedades. Y miramos a Dios y yo soy cristiana. Fíjate las botellas plásticas en las orillas. Fíjate, plantas generadoras nucleares para traer la energía. Miren el despido de gases tóxicos. De manera que tenemos una contaminación en el agua y en el aire. El hombre caído hace eso. Dios no lo hizo. Dios le entregó la tierra al hombre, sanita, preciosa. Como consecuencia, tenemos un desequilibrio climático, en donde ahora tenemos problemas porque o está muy seco o llueve demasiado. Y los meteorólogos se están rascando la cabeza porque no saben ya cómo predecir el tiempo. Mire qué cosa terrible. Bueno, si usted ve las noticias, California lleva varios días bajo agua. Yo no sé usted, pero debemos de orar por la gente que vive en California. ¿Saben? Están pasándolas bien feas. Miren los volcanes, en estos días han estado en las noticias, los tornados. Entonces el hombre empieza a agitarse con tantas cosas malas que empiezan a pasar. Se pone ansioso, le da depresión. Pero viene la solución al problema bien rápido: adicción a drogas y alcohol. ¿Ok? Alcohol, heroína, cigarrillo, marihuana, cocaína, fentanilo. Para que sepan, amados padres que me escuchan, sacaron el nuevo fentanilo que le llaman arcoíris, y es de tabletas de muchos colores atractivos, y a los niñitos les encanta la idea, y a los jóvenes que aunque saben ya lo que es bueno y lo que es malo, miren qué atractivo se ve eso. Nadie dice que eso es una droga terrible, dañina. Entonces tenemos a un gobierno que dice que esto se puede legalizar, la marihuana, y dice que, ¿verdad? Pues para la medicina, no me entienda mal, claro que tiene sus propiedades medicinales, pero lo que no quieren ellos
Reconocer es que detrás de todo esto hay un montaje político, porque no la están limitando solamente a la medicina. Está la marihuana recreativa. Señor, reprenda al diablo. En Colorado hicieron fiesta, porque ahora la marihuana se puede conseguir sin problema. Entonces está probado que la marihuana daña el cerebro. Y a mí me podrán decir lo que quieran, pero yo tengo un caso en mi propia familia cercana y yo sé que eso es así, porque yo lo vi. Yo vi el proceso, yo vi el cambio, yo vi el daño, yo vi la consecuencia. Pero no me haga caso a mí, investigue. Google es gratis hasta ahora. Busque y va a encontrar que hay pruebas suficientes de que la marihuana hace daño. Así que la gente viene escapada. Entonces a veces usamos estas cosas y otras veces tenemos medicamentos recetados y nos hacemos adictos a ellos también, porque lo que queremos es escapar, huir, dormirme, porque dormida no me doy cuenta de nada. Amén. Amados, y esto sigue de mal en peor, y tenemos la degeneración y la inmoralidad sexual. Incesto, que tiene que ver con, obviamente, cuando en la familia, padre, tío, lo que sea, comete agravio sexual contra un niño. La pedofilia es lo mismo, pero está relacionado con gente que no es tu familia. Cualquiera que daña, toca, maltrata a un niño sexualmente. La fornicación, para los jóvenes que están escuchando, es cuando una persona tiene sexo sin estar casado. Hay un orden, hay que casarse primero. Y para casarse hay que estar seguro de que esa es la persona, porque después no hay vuelta. Amén. No, mis hijos, ustedes hablen con sus papis cuando les toque, porque todavía les falta todo. Y asegúrense de que ustedes saben lo que están haciendo. Tomen consejo de los papás. La pornografía, están mirando cosas sexuales feas, prohibidas, que son malas, cosas que dañan, que son fuera del orden. La bisexualidad, personas que dicen que lo mismo una persona puede estar con una persona del sexo masculino como del femenino. La homosexualidad, cuando una persona está en una relación y se atrae por gente de su propio sexo. Eso es pecado y nadie nace homosexual, es mentira del diablo. Santo. Bendito el nombre del Señor. Es hora de que la gente hable lo que tiene que hablar, amado, con respeto. Usted ame a todos. Yo no estoy tirándole aquí, es importante aclarar. Usted conoce una persona que practica la homosexualidad, ámela. ¿Quién sabe si por usted conozca a Dios? Amén. Amén. Los que son transvestis, que le llaman, son gente que obviamente se visten del sexo opuesto. También tiene que ver con la homosexualidad, pero a esto les gusta vestirse, verse como el otro sexo. El transgénero, el cambiarse el sexo en que usted nació. Miren, yo perdí la cuenta, estaba mirando noticias tras noticias tras noticias de gente que empezó a hacer esto y ha dado marcha atrás. Porque están sufriendo terribles consecuencias en sus cuerpos. Dios te creó de esa forma y Él no se equivoca. Santo. Pseudomasoquismo es cuando las personas usan violencia, daños y golpes para tener sexo. Eso es del diablo. Eso se lo inventa Satanás. Aquí no se puede llamar esto de otra manera. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada el amor. Que un hombre y una mujer se aman, se casan y tienen una intimidad llena de amor, de caricias, de lo bonito, no de lo malo. Vemos violaciones, el adulterio, la prostitución y orgías, que esa es ahora otra modalidad. Las fiestas de los jóvenes del mundo es echar pastillas. Van a las casas, velan a las abuelas y les roban las pastillas al tío o a la mamá. Yo cojo las de la presión, aquel coge las de, qué sé yo, lo que sea. Lo mezclan, de diabetes, de todo. Lo mezclan juntito, pastillas para el dolor. Lo echan en un bowl y los mueven. Y entran a la susodicha fiesta y agarran
sin saber y se lo tragan acompañado de alcohol. Y muchos mueren y el diablo gozando porque están matando jóvenes. Eso está pasando. Y eso se acompaña de orgías en donde muchachas y muchachos indistintamente se juntan a hacer cosas feas que no agradan a Dios. Pero Dios te tiene a ti en la iglesia. Santo. Gózate. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir. Violencia. Porque ¿saben qué? Usando todas estas pastillas y estas drogas, la gente se va dañando mentalmente. Y una cosa sencillita, un problemita pequeño, una discusión con la mujer, y allá le provocó matarla. Y después dice, yo no sé ni por qué lo hice. Miren, amados, noticias bien fresquecitas. En estos días, un carro se cae por un barranco de más de 250 pies de altura en California. En ese carro, en ese auto, iba el papá, la mamá con sus 2 hijos. Dios es tan bueno y tan grande que ninguno murió. Santo. Pero cuando investigan saben que no fue un accidente. Este hombre se lanzó para suicidarse él junto a toda su familia, por si no lo sabían. Y no se crea que era el vagabundo de la esquina o Juan del pueblo que no tiene educación, un médico. El pecado no mira. Si tú no sirves a Dios, tú llevas las de caer como el barranco. Y lo último, un niño de 6 años lleva un arma a la escuela, va directamente donde su maestra y ¡boom!, le dispara. Y bien rapidito sale la noticia y dicen, y no fue un accidente. ¿Por qué nuestros hijos pequeños, nuestros bebés, que deben de ser ¿qué? Inocentes, ¿verdad? Están haciendo estas cosas porque tú y yo hemos permitido que nuestros hijitos dejen de jugar con juguetes. Santo. Y empiecen a meter los dedos en la internet a ver lo que no tienen que ver, porque tú y yo no estamos monitoreando los programas de televisión que ven nuestros hijos. Santo. Mi alma adora a Dios. Ustedes me perdonan, pero es que estas cosas a mí me ponen mal. Hasta que el niño no hace algo bien terrible, entonces no se llora, no se grita y no se pide ayuda. En 21 años de pastorado, ¿cuántas veces yo corrí? Porque había un joven que o se quería quitar la vida, o estaba usando droga, o llegó borracho, o hizo lo que no tenía que hacer. ¿Dónde estás tú, padre y madre que me escuchas? No podemos esperar a la crisis para entonces reaccionar. Así que tomen esto porque toca bien de cerca. Y la última de esta parte, la crisis económica mundial. Antes, si Canadá fracasaba en la economía, el problema era de Canadá. Pero estamos viviendo en un tiempo donde hay una economía global que afecta a todas las naciones. Si cae Estados Unidos, se cayó el resto del mundo. Cae China, también nos caemos. Y estamos viendo, amados, una inflación tremenda. El que no sabe lo que es inflación es cuando el poder adquisitivo, o sea, el dinero que tú tienes para poder comprar cosas, es mucho más pequeño y bajo que todo lo que tú necesitas pagar y conseguir. Por lo tanto, no tienes, no puedes. Y esto está afectándolo todo. Como consecuencia, muchos negocios están cerrando. Y como consecuencia, esto es el efecto dominó que le llaman. Cierran los negocios, hay olas masivas de despido. Entonces las casas subieron mucho de valor. Y algunos, pujando, tratando, compraron casa. Ahora resulta que las casas que tenían un valor extraordinario empezaron a bajar de precio, ¿Y qué trae como consecuencia? Tú estás pagando por una casa que no vale lo que tú compraste. Es horrible. Bendito Dios.
Santo es su nombre. Hemos visto males. Todos estos males los ha traído el hombre en su desobediencia a Dios, en querer hacer su voluntad por encima de la de Dios. Y esto contribuye, ¿saben a qué? Al avance del fin. ¿Por qué? Con tantos tornados, con tanta destrucción, la gente al borde de la guerra aquí y allá, eso es lo que hay. Ya vimos la señal trascendental de Israel volver a surgir como nación y acabamos de terminar con esto, de ver la caída del hombre, cómo el hombre degenerándose de mal en peor ha dañado el mundo y ha dañado su propia vida. Vamos entonces a comenzar a ver las señales que anunció Jesús. Y para poderlo ver mejor, necesitamos hablar un poquito de los evangelios. ¿Ok? La mayoría de nosotros sabe que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 evangelios, 3 fueron escritos de forma similar. O sea, la exposición de la escritura está organizada en orden cronológico. Esta palabrota lo que quiere decir es que se presentan los hechos en el orden en que ocurrieron. Nace Jesús, crece Jesús, es llamado al ministerio, predica, es arrestado, lo matan en la cruz, resucita al tercer día, gloria a Dios, y surge la iglesia. Esa historia, yo quiero que usted sepa que esa historia está repetida en todos esos libros. Son 4 y los 4 registran lo mismo, pero Juan, el último de los 4, no sigue ese orden. El orden de Juan es un orden temático, o sea que está presentado el libro por temas. Es bueno saber también que estos autores, ¿verdad?, que son discípulos del Señor, son judíos, a excepción de uno, Lucas, que es griego. Pero eso no es todo. Mateo, Marcos y Juan se dice que son del vulgo, judíos, algunos sin educación ni letras. No así Lucas. Lucas es un médico educado con conocimiento. Entonces ellos van a traer esta historia de la misma manera que los periodistas cubren un evento noticioso. ¿Ok? Sea bueno, sea malo, póngale que hay un fuego. Y vienen todos los periodistas. Todos van a cubrir la misma noticia, van a decir las mismas cosas. Hay unos hechos innegables que no cambian. Un fuego, pero entonces a este reportero que tenemos aquí le llama la atención. Yo voy a investigar, yo voy a entrevistar a ver si hay mano criminal, a ver si este fuego alguien lo provocó. Mientras que por acá tengo a esta reportera y ella dice, yo quiero saber si murió alguien, las víctimas cómo están. Vieron, los ángulos son diferentes, pero la noticia tiene que decir que hubo un fuego, tiene que decir que el fuego fue en tal sitio. Las circunstancias, esas cosas no cambian. Así pasa con los evangelios. De manera que tenemos a estos 4 autores presentando lo mismo, y aunque tienen ángulos distintos, porque al médico le llama la atención muchas veces los milagros de sanidades, ¿me entienden? Pero no por eso va a dejar de cubrir las predicaciones, o cuando Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, es parte de la noticia, hay que traerlo, ¿verdad? Amén. Gloria a Cristo para siempre. A los 3 evangelios que se parecen y son similares le llaman sinópticos. Cuando usted va al original griego, eso lo que quiere decir es que tienen una misma visión, o sea, un mismo enfoque. Por eso le llaman sinópticos. Aunque los discípulos no van a vivir en el tiempo del fin,
del que estamos ahora, porque ellos sí vivieron en el tiempo del fin, en el comienzo. El Señor les está dando, cuando le traiga las señales, le va a hablar a ellos directamente. Vuelvo otra vez a hacer hincapié. Ellos son judíos. Y hay que tomar en cuenta el contexto en que Cristo está hablando y a quién le está hablando. Amén. En ese contexto, que por ejemplo usted dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Verdad? ¿En qué circunstancias esto pasó? Pues ¿qué pasa? En este pasaje, Jesús y sus discípulos están en el templo. Y ese día están los saduceos, los fariseos, los escribas, están los principales sacerdotes, están todos ahí. Y siempre se le iban detrás a Jesús a criticarlo, a cuestionarlo, a tratar de entramparlo a ver si cometía un error. Y ya lo habían hecho antes, pero esta ocasión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Jesús está cerca ya de ser arrestado. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí. Y en esa ocasión, los discípulos escuchan cuando Jesús le dice a ellos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Recuerdan haberlo leído, ¿verdad? Le dice: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? Dice que mata a los profetas, imagínense. Entonces el Señor los mira y les dice: esta casa será dejada desierta. ¿En dónde estaban? En el templo. El templo será dejado desierto. Y después le dicen: y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, qué problema, los discípulos dirían. ¿Y ahora? Fíjese, tiene que entender en el contexto qué le pasaba por la mente a los discípulos. ¿Israel recibió al Mesías? ¿Creyó en él? No. Pero los discípulos siguieron al Señor y creyeron en él. Bueno, para empezar, ellos no vinieron, Jesús fue y los llamó. Interesante. Pero ellos creyeron en el Señor, y es que tenían que creer. Tú no puedes estar al lado de Jesús y no creer en él. Santo. Lleno de amor, de paz, que tú la sientes. ¿Ah? Que no levantaba su voz, que era manso, que amaba a todos y hacía tremendos milagros. Cree cualquiera. Hay que ser duro para no creer teniendo al frente la verdad. Ellos creyeron en Jesús, pero entonces ahora están escuchando esto. Ven acá, nosotros estamos esperando a que suceda la profecía que dice que tú vas a derrotar a todos tus enemigos y que tu reino no va a tener fin. ¿Cómo es entonces que tú dices que esta casa va a ser dejada desierta? Este es el templo. Hace falta el templo. En el pueblo judío el templo es bien importante. ¿Cómo es que el templo no va a estar? Y luego dice: no me veréis más. ¿Para dónde tú vas, Señor? ¿Te vas? Ya el Señor había dicho que le era necesario sufrir y padecer. ¿Verdad que sí? Que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero no les entró. Le ha pasado a usted que le hablan y no le entra. Se enfocaban en lo que querían enfocarse, y ese es parte de nuestros problemas hoy día. Sí, Señor. Bueno, pues entonces, habiendo aclarado ese contexto, aquí es que viene este pasaje en donde Jesús menciona varias señales que hemos agrupado en 3 grupos y que está dirigida, oiga bien, es importante, Mateo 24, se compara con Marcos 13, se compara con Lucas 21, y todos estos hechos están relacionados con Israel, no con la iglesia. Y por eso hay gente aterrada, y la iglesia va a pasar por la tribulación, porque no entienden que el Señor está hablando a los judíos. Algo más que necesitamos entender es que nuestras Biblias están separadas en Antiguo y Nuevo Testamento. Y usted cree que cuando abrió Mateo ya está en el Nuevo Testamento. Pues saben que estamos equivocadísimos.
Está de esa manera porque el Señor trae lo nuevo. La historia del Señor cambia todas las cosas al nuevo pacto, porque es un nuevo pacto del que se habla. Pero cuando Jesús anduvo por las calles predicando, toda su historia y todo lo que ocurrió bajo la ley. Pertenece a la antigüedad, al Antiguo Testamento. ¿Me entendió? Amén. Gloria a Dios. Ok. Así que, amados, el tiempo se nos acaba y queremos dejar claro lo que vamos a hacer la semana que viene. Con el favor del Señor, vamos a tomar todas las señales que quedan y vamos a comenzar por el orden que le hemos puesto a las señales. Lo vamos a ver rapidito, pero no lo vamos a tocar porque el tiempo no nos da. Yo lo que quiero que usted entienda es que obviamente uno como maestro trata de organizar las cosas lo mejor posible para facilitar el entendimiento. Entonces, le pusimos nombre a estos 3 grupos de señales. Ok, vamos a verlas rapidito. Las señales anunciadas por Jesús, el primer grupo le puse precursoras. Esa palabrota lo que quiere decir es que son las primeras, son las que inician, van delante de las demás. Por eso usé ese nombre. Y fíjense, no son cosas grandes y terribles que suceden, son giros y tendencias que van trayendo cambios sociales, económicos y de ley. Y el Señor mismo dijo que era necesario que ocurrieran primero. Después tenemos estas que el Señor sí les puso nombre, principio de dolores. Y son así porque son eventos de intensidad mayor y frecuencia. A diferencia de las demás, estas amenazan la seguridad, la salud y el orden establecido. Ocurren en distintos lugares. Y la última le puse por nombre cruciales. ¿Por qué? Porque son determinantes y decisivas. Y se me quedó un pedazo. Extraordinarias y sin precedentes. Vamos a ver dentro de estas ciertas señales que hacen posible avances y logros en el hombre. Así que, amados míos, hasta aquí esta clase, esta conferencia, y estamos entonces para disponer para las preguntas. El Señor les continúe bendiciendo. Nos despedimos de nuestra audiencia en línea. Amén.